Qué honor poder estar dirigiéndome a gente célebre, hijos de Dios. Los que están aquí, los que están en el Zoom, Dios les bendiga a todos también. Soy sincero que eh, he venido con temor y con temblor. Hace tiempo que no comparto una palabra acá con ustedes y verdaderamente me costó mucho porque cuando uno tiene mucho que decir, se le complica llevarlo a una palabra que se pueda compartir, ¿no es cierto? Y creo que el mensaje relevante para nosotros los pastores, porque de eso se trata, quiero hablarte a ti como pastor, como colega, creo que el mensaje relevante fue el que nuestro querido hermano Fabián Sagrera nos predicó acerca de la humillación, pero uno se piensa, ¿por qué la iglesia insiste tanto con el tema de humillación? ¿No es cierto? ¿Por qué leemos por todos lados, bienaventurados los mansos? ¿Por qué Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Por qué Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo? ¿Por qué es tan grande la insistencia acerca de la humillación, de la humildad? Y hay una sola respuesta que se me ocurre. ¿A quién tú le dirías, por ejemplo, bañate? ¿A quién tú le dirías, ponete a trabajar? ¿No es cierto? Por eso, ¿a quién tú le dirías, mirá, por muy pastor que seas, necesitas humillarte? Creo que la respuesta es bien fácil. Es por nuestra soberbia. Es por nuestro orgullo. Es por esas cosas que hay en nosotros, que nosotros no dominamos, no gobernamos. Porque no se trata, como esto se lo dije a algunos, no se trata de moverme la perilla para acá y ponerme en modo humildad y sacarme la perilla para hacer lo que quiero. No, no funciona así. De hecho, no funciona así. Nosotros portamos una naturaleza caída que ya está predeterminada a la soberbia y a la autosuficiencia. Porque la soberbia no tiene una sola forma, no es lo que a veces nosotros percibimos, sino que la soberbia se muestra como autosuficiencia. Y créame que cuando usted fue llamado al pastorado, usted temblaba antes de preparar una palabra, antes de subirse al púlpito, temblaba. Pero después empezó a sentirle el gustito, a agarrarle la mano, empezó, ¿no?, a hacer todas las cosas que ya sabemos. Y de una forma u otra forma, en nosotros volvió a ganar terreno algo que habíamos perdido cuando Cristo nos llamó, que es la carne. Nos pasó quizás, y este puede ser mi diagnóstico, usted apedréeme después, ahora déjeme que termine. Claro, porque cuando Pablo va a Corinto, ustedes recordarán que les dice, porque me propuse no saber ninguna otra cosa entre vosotros que a Cristo y a este crucificado. Porque lo que enseñé no fue con palabras de humana persuasiva, sino con poder y demostración. Entonces, ese derramamiento del Espíritu que Pablo logró hacer cuando inicia la iglesia de Corinto, hizo que los corintios puentearan lo primero, que era Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el moverse en el Espíritu empoderó a los corintios de tal manera que después ellos pensaban, como yo profetizo, ¿qué saben todos estos? Si yo profetizo, estoy enchufado a 220 con el Señor. ¿No es cierto? ¿Y quién le va a decir a un profeta, no, mi hijo, instruite?
buscá de Dios, humillate. No, si el tipo es el profeta que te viene a decir a vos que estás así, te despeinaste o lo otro. No es así. Perdónenme que sea un poco cruel en este sentido, pero yo creo que el ministerio que Dios nos ha dado, nosotros confundimos cargo con ministerio. Y nos creemos que el pastorado es un cargo dentro de una organización. Y el pastorado primeramente es un ministerio sobrenatural que Dios le da a algunos. Y el error que hemos cometido, el gran error, el grave error que hemos cometido es que nosotros hemos querido llevar a cabo nuestro ministerio espiritual de una forma natural o de una forma carnal. ¿Por qué dice eso, pastor? Ahí empiezan las piedras probablemente. Está bien. Me gusta como Pablo lo explicaba a los corintios en esa carta donde él les dice, el problema que tengo con ustedes es que ustedes son carnales. ¿Cómo un hombre carnal entonces puede profetizar? ¿Cómo un profeta puede ser carnal? ¿Puede ser eso? Sí, claro que puede ser eso. ¿Puede un profeta ser? Claro, un profeta puede sanar enfermos, claro, y puede ser requete recontra carnal, y el espíritu actuar a través de él. Ahora, el problema real de todo esto, que usted dirá, bueno, yo me quedo con ser carnal y hacer milagros, que ser espiritual y amar al Señor, y hacerlo y ser obediente. Y ese es el gran conflicto que ha pasado con nosotros. Dice en 1 Corintios 1:12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Acá estamos hablando que ya empezaban las denominaciones, las asociaciones pastorales, ya empezaban ahí, ¿no es cierto? En 3:4 de 1 Corintios dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Mm? Entonces cuando usted vuelve al 1:12 dice, quiero decir a cada uno de vosotros, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Cuál es la persona que se repite ahí? Una y otra vez. Dice Pablo una vez, Apolos una vez, Cefas otra vez, Cristo otra vez, pero dice yo 4 veces. Y el problema real está en el yo. ¿Entiende? Cuando Dios nos crea, o crea a esta naturaleza, que hoy es el problema, la creó y le concedió algo distintivo de toda su creación, nos dio voluntad, nos dio la capacidad. Los animales no tienen voluntad, los animales funcionan por instinto, tienen una inteligencia práctica, ¿no? Que los hace poder avanzar. Pero a nosotros nos dio voluntad, y es precisamente esa voluntad, nuestra voluntad, la que nosotros tenemos que aprender a someter a los pies de Cristo. ¿Estás ahí, hermano? Ahora, la mala noticia es que la nuestra es una naturaleza realmente indómita, una naturaleza contra la cual no podemos fácilmente, una naturaleza que es bien, bien difícil de doblegar, de gobernar, de hecho imposible. Por eso nuestra naturaleza no tiene que ser doblegada por nosotros, sino tiene que morir. Amén. De nada nos sirve intentar convencer a nuestra naturaleza que haga algo, porque nosotros tenemos que morir. Pablo lo decía bien claro, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y después explicaba el resultado de eso. Y lo que ahora vivo, entonces no lo vivo para el yo. No lo vivo por el yo, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. ¿Entendemos el concepto? Porque mire, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nosotros cantamos recién. Y me cuesta a veces vivirlo. Y creo que muchos de nosotros ni se nos ocurre. Porque tantas veces los pastores no representamos a Cristo. Estamos representando al mundo,
vestido superficialmente con ropas cristianas. ¿Mm? Lo que nosotros cantamos, que fue tremenda la adoración. Gracias, Pablo, la verdad, que sos como el buen vino, te va superando con el tiempo. Pero esa canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y los pastores necesitamos tantas cosas ahora, ¿no? Tenemos tantas muletillas. Precisamos, hasta nos sacan un micrófono y nos sentimos mal. No nos anda el audio en la iglesia y ya tenemos una pataleta, ¿no? Qué triste es el rol que estamos jugando y con este rol queremos conquistar el mundo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por eso, permítame, no quiero ser tan crudo porque Dios nos ayude. Dice en Gálatas, es que dice, ¿no? Bueno, lo tengo aquí. Nosotros tenemos que entender que en nosotros, en usted y en mí, coexiste, ¿no? Nos encantaría, pero coexiste nuestra carne con Cristo. Que nada que usted haga en su carne es agradable ante los ojos de Dios. Muchas veces da resultados y muchas veces nos es muy beneficioso, entre comillas, pero eso no quiere decir que sea agradable a Dios, porque la carne y la sangre dicen no heredarán el reino de los cielos. ¿Entiende? Entonces lo que usted y yo tenemos que aprender a hacer, nuestro pastorado no tiene que ser en función de los resultados que a mí me dé, porque los resultados que valen no son los que se ven, son los que no se ven. Y ese es el problema que nosotros hemos tenido con ese paradigma con el que hemos sido formados y con la versión de pastor con la cual nos han formado a nosotros. Porque hemos visto o definido el éxito como este mundo lo define y lo hemos centrado de la misma forma a la iglesia. El mundo lo define en números, lo define en poder, lo define en cosas que obtenemos. Y hoy por hoy el pastorado se autodefine como el más exitoso, es el que más tiene, el que más poder consigue, el que más cosas logra. ¡Qué mentira! Por eso digo, y hoy más que una predicación, quiero hacer un llamado y una exhortación a volver a las raíces. Sí, viene un tiempo nuevo, pero no sin la eterna palabra de Dios. Viene un tiempo nuevo, pero no generado por el carisma nuestro, sino por el Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde sacamos que nosotros tenemos que obtener el éxito a nuestra forma? ¿De dónde? ¿Quién nos dijo eso? ¿Sabe? El perfil del ciudadano del reino de los cielos, que es usted, está plasmado en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, 3 capítulos del libro de Mateo. Léalo y reléalo porque está hablando de usted, de lo que Dios pretende que fluya de parte de Él en su vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No los que se llevan el mundo por delante, no los que quieren avanzar pisándole la cabeza a todos los demás, no los que hacen que les besen el anillo porque yo soy el súper ungido del Señor. Los mansos. ¿Entienden? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que no les importa lo que tienen, le importa lo que yo soy delante de Dios, le importa ser justo delante de la presencia del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores, porque
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es todo un perfil, termina con la misma promesa que empieza. De ellos es el reino de los cielos. Usted, si no es pobre de espíritu, siga participando. ¿Entiende? De eso se trata. De eso se trata. Este es todo un perfil, no lo podemos desilvanar, yo soy esto y no soy lo otro, no. Yo preciso de Cristo para ser este. Mi pregunta es, ¿el perfil del pastor es ese? ¿El perfil del pastor de éxito es ese hoy, por hoy, en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, en la iglesia en Uruguay? ¿Usted adjudicaría éxito a un pastor que es pobre de espíritu, que tiene el perfil bajo, no le gusta que lo vean demasiado, trata de no mostrar su justicia delante de los hombres, su mano izquierda ni sabe lo que hace su mano derecha, o es el que sale en todas las marquesinas diciendo, yujú, yo soy el ungido del Señor, béseme el anillo? ¿De dónde sacamos eso nosotros? ¿Qué predicamos los domingos? Nosotros no leemos la Biblia, no predicamos eso. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué perseguimos lo otro? Entonces mucho hablamos, y me gusta porque amamos la unidad, y soy consciente de que todos amamos la unidad y que queremos la unidad, ¿cierto? Pero quiero sacarle una foto a la unidad, por eso digo, tenemos que volver a las raíces, a aquella iglesia primitiva, allí en Hechos. Por eso digo esto, le estoy sacando el IVA, porque podría estar hablando muchísimas más cosas, sinceramente, pero vaya allí a Hechos, donde dice esa imagen de aquella iglesia primitiva. No tengo nada, acá. El 4, el 2 y el 4 terminan prácticamente con una foto de la iglesia primitiva muy similar, pero en el 4 dice, y la multitud de los que habían creído eran unidad, ¿no? De un solo corazón y un alma. Pero después explica, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y acá es donde nos sacan una legua de distancia estos hombres de Dios, porque nosotros creemos que poseemos una iglesia y que poseemos a las personas, y cuando se nos va una persona de la iglesia nos enojamos porque nos creemos que es nuestra. ¿Estás ahí? Amén. Claro, yo trabajé con ella, pensar que le di cuando no tenía y ahora se me fue con este otro pastor. Pero el problema acá, y lo que habla acá, y lo que es importante que usted entienda, porque alguien no decía ser suyo nada de lo que había obtenido. ¿Por qué? Podemos decir muchas razones, muchas cosas. Hay algunos que critican lo que sucedió, que venían y vendían las cosas y las traían a los pies de los apóstoles. Está bien, yo que sé, cada uno tiene su opinión, pero yo acá lo que veo es que el ego, el yo estaba totalmente crucificado. ¿Entiende? El problema, el obstáculo que hace que no pueda fluir, porque nosotros estamos completos en Cristo, eso es lo triste de todo, estamos completos en Él. Y si no fuera por tu carne, pastor, sería tremendo tu ministerio. Pero quizás no en los números que vos pretendés o las cosas que vos pretendés, sino en el fruto eterno que Dios te daría. Pero yo lo reconozco primero que nadie. El obstáculo es mi carne, es mi yo, es mi ego. Eso es lo que no permite que haya unidad, que seamos de un solo corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una opinión, el otro tiene otra opinión, el otro tiene otra opinión, el otro tiene otra opinión. ¿Y el Espíritu Santo no opina acá? ¿O tiene 18 opiniones distintas? No, el Espíritu Santo tiene una sola opinión. Y escrito está que todos los que son guiados por el Espíritu, esos, dice, son hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que no son guiados por el Espíritu, los que usan la estrategia de este mundo, los que están dependiendo y pendientes de las cosas que pasen en este mundo, no son hijos de Dios. Ay, qué dolor. Cómo duele.
Yo no sé qué pasa con los otros, pero yo sé que yo quiero, necesito, preciso morir a mí mismo para ser guiado por el Espíritu Santo. Y si eso no sucede, es vano mi pastorado. Estoy payaseando. Dios nos perdone, pastores. Quiero llevar nada más al terreno de las vacas sagradas, porque Jesús, como ustedes sabrán, dijo en aquella charla con Pedro que le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cómo dijo? Edificaré en primera persona yo mi iglesia, ¿no? Entonces, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces hay por lo menos 3 cosas que nosotros tenemos que entender, o 4. Lo primero lo mencioné, yo creo que yo primero hago mea culpa. ¿Mm? ¿Está bien? Y si usted quiere sentirse identificado con lo que le digo, va a ser bienvenido, porque esto, o a mí me vino un ataque, un enojo contra usted, o es del Espíritu Santo. ¿Está bien? Hemos estado llevando a cabo nuestros ministerios espiritual de una forma carnal, basado, fundamentado en doctrinas de hombres, en estrategias de hombres, en cosas que por la práctica las vamos haciendo mejores, pero que perdemos la dependencia del Espíritu, porque ya no salen como decimos, las hacemos, las llevamos de taquito, ya sabemos qué contestar, ya sabemos qué decir, y no le damos lugar al Espíritu Santo. Esto lo he dicho hasta el cansancio, y quizás ya lo... Cuando Dios hace las cosas, no las hace según nuestro paradigma. Como siempre digo, y ustedes me lo habrán oído, por lo menos la gente que está acá, me lo han escuchado. Si Josué hubiera hecho una junta militar y una consulta para ver de qué forma tenían que ganar Jericó, ningún sabio de este mundo le hubiera dicho: lo que tenés que hacer es dar 7 vueltas, tocar la trompeta y pegar un grito. ¿Sí o no? Entonces Dios quiere que seamos de esa clase de hombres. ¿Entiende? Hemos llevado nuestras congregaciones, y eso es grave porque hemos involucrado a otros en funcionar según los paradigmas de nuestra carne. Hemos entendido el éxito como el mundo nos dijo que era éxito. Pero el éxito para nosotros, ese es el del monte, son las bienaventuranzas. Usted no iría a buscar un trabajo y le diría al que lo haga: dígame sus cualidades. Ah, soy tremendo pecador. La verdad, merezco la muerte porque ella es la paga del pecado muerte. Usted no le dice eso, ¿no es cierto? Porque para el mundo el éxito es otra cosa. Pero para el Señor, el éxito está ahí. Volvamos a la Biblia, hermanos, volvamos a la palabra y permitamos que ella se interprete a sí mismo, porque algunos nos hemos comprado unas Biblias de goma que dicen lo que nosotros queremos. Las estamos como se nos da la gana. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que usted tiene que saber, hermana, hermano, pastor, porque cuando todas nuestras iglesias tienen unos nombres maravillosos, pero cuando nos referimos a la iglesia, decimos la iglesia de fulano, la iglesia de mangano, porque en algún momento nosotros nos creímos que la iglesia es mía, y así la hacemos funcionar. La iglesia no es suya. Nunca fue suya y nunca va a ser suya. Usted no está ahí porque es sabio y entendido, no. Usted está ahí porque de lo necio, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Ese es el único motivo y la única razón por la que usted es pastor ahí. Pero la iglesia no es suya, la iglesia es de Él. Jesús lo dijo bien claro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la arrogancia de conducir a nuestra iglesia
entre comillas, nuestra, sin consultar al Espíritu Santo, sin pretender que Él la gobierne, que Él la dirija, que Él diga, que Él determine. ¿Cómo nosotros pretendemos aplicar lo que para el pastor Juan Pedro no sé, de Ucrania fue una estrategia que le dio crecimiento? ¿Usted me entiende? ¿Cómo yo voy a hacer si Dios tiene un plan para mí? Solo que a mí yo prefiero no buscarlo, que me lo diga otro. Compro el libro y dígame cuántos libros compró y no le funcionaron para nada. ¿No será que Dios le está diciendo, vuelve a mí? Vuelve a mí. Pon en orden tus prioridades. Vuelve a mí. Tu iglesia no es tuya, pastor. Tú no estás ahí por sabio, por inteligente, no. No te vayas a creer eso. Eso es lo que te dice la carne. El Espíritu lo revela bien. A lo largo de toda la palabra queda bien claro y estipulado que tenemos que ser los que servimos. Que tenemos que ser, como decía mi mamá, el último orejón del tarro, para que Dios nos use. Amén. Tercero, podría ser que tu trabajo no es hacer que la iglesia crezca, esto es otra vaca sagrada, sino hacer discípulos, y no precisamente discípulos tuyos, sino de Cristo. ¿Estás ahí? ¿Entendés ese concepto? Porque nos cuesta tanto sacarnos ese saco que nos han impuesto. Tu iglesia tiene que ser grande. ¿Grande en qué? ¿En gente? ¿En qué? ¿Y en silla? ¿Y en qué? No. No. A vos te mandaron ir a ser discípulos. Vos no tenés que convencer a nadie. A ver, dígame usted si a usted no le pasó que para conquistar a la gente del mundo en ciertos momentos nosotros quisimos hacer la iglesia tan parecida al mundo, ¿no? Tan igualita al mundo, para que el mundo no se sintiera incómodo al entrar. ¿Esa no es una estrategia humana? Usted vio, dígame una cosa, usted sigue a Cristo porque Cristo no hizo eso, ¿eh? Si usted sigue a Cristo y la iglesia que usted pastorea es de Cristo, yo no creo que Cristo apruebe eso. No, todo lo contrario, Jesús era radical. Hablando de radicales, hay un libro radical que es David Platt, es un estadounidense pastor de una mega iglesia, que se dio cuenta que algo no le cerraba cuando fue a visitar unos misioneros en un país musulmán, no me acuerdo cuál, y el hombre se dio cuenta que él era un pastor de una mega iglesia y que tenía el programa ese que nos ponen la cabeza, oh, qué importante que soy, un pastor joven de una mega iglesia, pero que el problema era que él estaba siguiendo a un maestro que había sido pastor de una microiglesia para ellos, porque ellos tienen miles, pero Jesús lo único que le quedó después de un ministerio de milagros poderosísimo, de caminar por las aguas, de resucitar a los muertos, fueron 120 tipos muertos de miedo en un cuartito. ¿Sí? ¿O no? Entonces, dijo, acá hay algo mal. Algo no lo entendí del todo. Como si en el mundo los que tienen poco tienen que seguir a los que tienen mucho como zombies, como yo, que tengo mucho, tengo que seguir a aquel que tiene 10, 20 veces menos que yo, o 30 o 40 veces menos que yo. ¿Qué pasó? ¿Me entienden? A veces nosotros, nuestros modelos del mundo, nos perjudican tremendamente, pero escúcheme, el Señor en la gran comisión no nos dijo, vayan a una iglesia fabulosa. Ah, y no se olviden de los micrófonos porque son muy importantes. No nos dijo eso. ¿Qué nos dijo? Vayan y hagan discípulos. Y cuidado, no se le vaya a ocurrir hacer discípulos a ustedes. Aunque Pablo decía, claro, pero Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Lo que pasa es que él era imitador de Cristo. Nosotros, vaya a saber, a veces cuando uno mira el estado de la iglesia hoy y mira esta iglesia, que eran todos de un mismo corazón y que el versículo previo dice, y por mano de los apóstoles el Espíritu Santo hacía grandes milagros y no sé cuántas cosas, ¿qué pasaba?
Había una cruz, había muerte al yo, había muerte al ego. Y el poder de Dios se podía manifestar. Lo último que quiero compartir contigo, ya termino, esta sí que es una vaca sagrada. Nadie te mandó a construir un templo. Por lo menos en la Biblia. ¿Está bien? Yo no vi que en el Nuevo Testamento a nadie le digan, mira, tenés que embargar tu casa, ¿sí? Meter a todos los cristianos ahí a que se desangren construyendo un templo. No, eso no está escrito. ¿Está mal tener templo? No. Yo lo digo desde la perspectiva de alguien que pastorea una congregación, que tenemos un templo, que no es barato, que está en un barrio que no es malo. Pero yo le soy sincero, tu trabajo no es mantener a los miembros entretenidos, es mantener a los miembros alimentados con la palabra viva, con el pan de vida. Entonces tenemos que evaluar cuando nos involucramos en esa mega obra que nadie nos mandó a hacer. Y desviamos los recursos que tendrían que ser para promocionar lo bueno en hacer algo que no nos va simplemente nos va a hacer ganar comodidad. Y yo me pregunto dónde dijo Jesús, mantenete cómodo. Al revés. El Señor nos dijo todo lo contrario. Y vuelvo una vez más a la parábola de la montaña. Y te vuelvo a decir que si nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad hoy, ciertamente Dios va a hacer grandes cosas. Estamos completos en Cristo, nada nos falta. Lo tenemos todo, solamente que nos sobra algo que opaca lo demás, y esa es tu carne. Voy a terminar con este pasaje de Gálatas, donde dice que deudores somos, no a la carne, sino al espíritu. Que si por el espíritu hacemos morir, permítame, las obras de la carne, Gálatas 5, no, perdón, Romanos 8:13, con razón, no lo he encontrado. Así que, hermanos, somos deudores. ¿Usted le gusta ser deudor? ¿No es cierto que no? Deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta no es una palabra para los no creyentes. La Biblia, las bienaventuranzas, las cartas de Pablo son para vos, para mí, para los creyentes. ¿Está claro? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos y no los otros, son hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú nos llamaste a nosotros cuando nosotros jamás te hubiéramos escuchado, Señor. Tú lo hiciste sin ningún motivo humano. Tú lo hiciste previamente. Yo no podía haberte aceptado a ti. Estaba lejos, muerto en mis delitos, en mis pecados. Padre, ten misericordia de los pastores de Uruguay y ten misericordia de mí.
Porque cuando yo vine a ti, llegué a ti, Señor, con una mano atrás y otra adelante, con mi vida destrozada. Pero con el tiempo mi vida se fue armando, se fue arreglando, se fue organizando. Y cuando eso sucedió, yo me olvidé de quién era en ti. Padre, ten misericordia. Ten misericordia de la pastoral de Uruguay. Padre, llévanos a los orígenes, a las raíces. Llévanos a ese tiempo donde a la gente no le interesaba si tenía una casa, un auto, no le importaba porque había encontrado algo mucho más grande. Padre, cuídanos que no andemos corriendo atrás de la oferta del mundo. Señor, cuídanos y líbranos del mal, líbranos de los susurros mentirosos del adversario que nos tiene realmente fascinados, habiendo empezado por el Espíritu, Señor. Que siendo pastores no terminemos por la carne. Padre, ten misericordia. Clamamos a ti porque tú nos des un nuevo tiempo. Y clamamos a ti porque tú nos des una nueva oportunidad. Todo te lo entregamos en tus manos, diciéndote, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Gracias te doy. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.